Bienvenidos, estimados docentes, es un gusto poder saludarles. Estamos en el webinar de la semana 5. El tema es la conciencia morfológica y la comprensión lectora. Para muchos es conocido que la conciencia lingüística en el enfoque comunicativo es de sumo interés, sobre todo en el abordaje que hacemos a través de la gestión de aula. Es decir, qué actividades específicas desarrollamos para trabajar progresivamente la conciencia lingüística. Pero antes de comenzar nuestro webinar, debemos conocer cuáles son los objetivos que rigen el abordaje de la unidad número 3. La unidad 3 que trabaja la morfología y la comprensión lectora. Para ello, veremos en este momento los objetivos. Primer objetivo. Analizar la importancia de la conciencia morfológica en el desarrollo de habilidades lectoras a través de secuencias didácticas, reflexiones sobre ejercicios docentes, lecturas propias, entre otros. Segundo objetivo, reflexionar la progresión del currículo vigente sobre los contenidos de morfología a través del estudio de mapas de progresión de primer y segundo ciclo. Tercer objetivo, diseñar actividades creativas para la lectura y escritura a través de un taller de análisis morfológico de textos. Bien, como hemos podido observar, los objetivos son los que rigen nuestros procesos académicos. Recordemos que de los objetivos de cada unidad se desprenden los indicadores de logro. En esta unidad usted encontrará en su dossier unas actividades previas que ubican básicamente cuál es el abordaje de la morfología. Asimismo, el desarrollo de una lección enfocada que concluye con un cuadro de autoevaluación donde vuelve sobre los objetivos de la unidad y usted puede hacer su autoevaluación. Para iniciar, quiero que pensemos por un momento cuál es el papel fundamental del docente en la formación lingüística de nuestros estudiantes. Es decir, cómo nos preocupamos realmente por esa formación verbal de nuestros estudiantes. Aristóteles sostenía que para ser un ciudadano eficiente debemos manejar muy bien los recursos verbales. Es decir, suele pensarse en una república o en una democracia que un ciudadano con limitados recursos verbales no tiene las mismas posibilidades de ciudadanía que aquel que sí tiene los recursos verbales y las habilidades lingüísticas para comunicarse. En ese sentido, quiero compartir con ustedes un texto que Albert Camus escribió, es una carta que escribió a su maestro cuando se dio cuenta que ganó el premio Nobel. Veamos esta carta. Para pensar, querido señor Germain, he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón. Albert Camus. Como hemos podido leer en el texto, es una carta dirigida desde las emociones de un adulto que acaba de recibir el enorme privilegio de ser el Premio Nobel de Literatura. Albert Camus, un escritor existencialista, pero que en esta carta nos muestra la emotividad que puede sentir una persona años después hacia un docente que no solo modeló contenidos, que no solo trabajó lo cognitivo,
sino también que trabajó las emociones. Ahora, para conocer un poco y ubicarnos en los conocimientos previos, en semanas anteriores hemos trabajado términos que son fundamentales para el desarrollo del módulo, sobre todo el concepto de la transposición didáctica, es decir, aquellos saberes que son normativos y cómo somos capaces de trasladarlos a la gestión de aula, a nuestras prácticas educativas. No basta con tener saberes normativos, es importante que sepamos comunicarlos a nuestros estudiantes, hacer una dosificación de esos contenidos normativos. Por lo general, algunos estudiantes cuando llegan a tercer ciclo tienen la percepción que la gramática y la ortografía son complicadas. No ven la funcionalidad que debería tener este conocimiento en el contexto comunicativo. Y nuestro enfoque es precisamente desmontar esa visión tradicionalista acerca de la gramática que parte simplemente de una concepción normativa, sino llevar al plano de la gramática a una funcionalidad, es decir, al uso de la lengua en contexto, a las necesidades específicas del hablante, ya sea que utilice de forma escrita o de forma oral la lengua. Conocer la norma y aplicarla, pero partiendo de la reflexión, partiendo de los textos creados por ellos mismos. Nada nos emociona más que escribir un poema o escribir una carta o escribir nuestra propia novela. En ese sentido, también los niños deberían tener la oportunidad de crear sus propios textos, partir de textos auténticos para llegar a la reflexión lingüística. En estos presaberes, ahora veamos la imagen de los presaberes, también encontramos el componente disciplinar, la morfología. Con la morfología lo que buscamos es desarrollar esa conciencia lingüística que abarca diferentes niveles, como ya lo hemos visto con el desarrollo del módulo, es decir, desde una conciencia fonológica, desde el reconocimiento o una conciencia silábica, hasta una conciencia léxica para poder decir que estamos frente a una conciencia morfológica. Ahora, otro elemento importante es el de la conciencia lingüística. En la imagen ustedes pueden encontrar la conciencia lingüística se asocia con la adquisición exitosa de la lectura y la escritura. Y en esto me quiero concentrar, porque precisamente el abordaje de la conciencia morfológica tiene como propósito hablar de la lectura comprensiva, ¿sí? Parecería que estamos frente a dos macrohabilidades diferentes, es decir, a dos competencias diferentes. Por una parte, la comprensión lectora y por otra parte, la reflexión sobre la lengua. Sin embargo, desde el enfoque comunicativo, estas dos están sumamente relacionadas, sobre todo porque a través del reconocimiento de la conciencia morfológica tenemos una idea de cuál es el marco de referencia de nuestros niños. La lingüística, sobre todo la lingüística que busca acercarse a los usos específicos del hablante, reflexiona en torno a cómo nos apropiamos de las palabras, cuál es la relación entre las palabras y el pensamiento. De eso precisamente hablaremos en esta lección. La morfología, ustedes ya lo han abordado a través de las lecturas del dossier y a través de la explicación de los webinars pasados. La morfología busca explicar la forma y la estructura de las palabras y además explicar las categorías gramaticales. Sobre todo en el ámbito de las categorías gramaticales vamos a observar que la progresión didáctica de estos contenidos a lo largo del programa de estudio vigente suele darnos ciertas complicaciones, básicamente en los primeros grados. ¿Por qué? Bueno, porque la progresión de los contenidos debería estar encaminada más a la reflexión que propiamente a desarrollar conceptos o nociones de gramática que se ven separadas de la lectura o que se ven separadas de la escritura.
Veamos en la siguiente imagen cuál es el concepto de morfología. La morfología, como parte de la gramática que estudia las clases de palabras y su estructura interna, tal como se define en nuestro dossier, es un dominio muy reciente en su denominación y muy antiguo en su estudio. El término morfología nace en el mundo de la descripción científica y se traslada al terreno lingüístico para sustituir al muy venerable de la analogía, que en la tradición gramatical se utilizaba para nombrar el estudio de las palabras y sus accidentes. Muy interesante este concepto, sobre todo porque tradicionalmente, antes de que habláramos de la ciencia lingüística, la morfología estaba asociada a la filosofía, sobre todo con Aristóteles, quien es el primero en plantear las categorías o formas de predicar el ser, y ya a través de este planteamiento de categorías, ¿verdad?, de ese término categorías, se buscaba explicar cómo los seres humanos representamos nuestra realidad, cómo la entendemos. Les sitúo el siguiente ejemplo. Los sustantivos y los verbos, ónoma y rema, inicialmente en griego. ¿Qué significado tienen estas dos categorías? Son fundamentales para poder entender el pensamiento. Sustantivo relacionado con todo lo que existe. Verbo relacionado con el movimiento, las acciones, el estado, las pasiones. Ahora, veamos en este momento qué debemos reflexionar. Es decir, cuando hablamos de categorías gramaticales, ¿qué es lo que reflexionamos en torno a estas categorías? En la siguiente imagen propongo una ruta acerca de las categorías gramaticales. En primer momento, sustantivos. Siempre acercamos a los niños a través de esta progresión de la conciencia morfológica al sustantivo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver precisamente con una de las maneras en que la neurolingüística nos explica cómo se apropian en la primera infancia los niños de la realidad que les rodea. ¿Cuál es la primera palabra con la que los niños tienen acercamiento? O las niñas. Es decir, el sustantivo, las cosas, nombran. En un segundo momento, pues llegará la complejidad del pensamiento que tiene que ver con los verbos, con la capacidad de distinguir que hay palabras que sirven para nombrar y otras que sirven también para nombrar, pero acciones, estados o pasiones. Asimismo, podemos encontrar los adjetivos y los adverbios como dos palabras que complementan a estas primeras dos grandes categorías, los sustantivos y los verbos. Si desde un inicio, desde que estamos en nuestra formación escolar básica, nos ayudaran a reflexionar que el sustantivo y el verbo están íntimamente ligados al adjetivo y al adverbio respectivamente, en el caso del verbo, entenderíamos que las categorías gramaticales no se pueden estudiar aisladamente, que tienen que ver con una comprensión global de nuestra lengua. Así encontramos de parte del grupo nominal, es decir, alrededor del sustantivo, al pronombre y a los determinantes. Uno que lo determina, como su mismo nombre lo indica, y otro que lo sustituye, en el caso del pronombre. Luego encontramos otras dos categorías sumamente fundamentales cuando se trata de complejizar el pensamiento, y así encontramos las conjunciones y preposiciones, categorías consideradas como palabras de enlace. Por una parte, las preposiciones que direccionan el discurso, ¿verdad?, que nos dan ese sentido de dirección del discurso, y por la otra, las conjunciones, que tienen un sentido mucho más amplio, que nos ayudan a enlazar proposiciones, oraciones simples que están dependiendo una de otra en un contexto de oración compuesta. Las conjunciones es una de las categorías, son las categorías más difíciles de aprendizaje. ¿Por qué? Porque implican más reflexión en torno a la parte semántica, a qué es lo que quieren significar. Les digo el siguiente y erróneo uso, que es un anacoluto de las conjunciones. Por ejemplo, hemos escuchado
en un contexto coloquial, decir a alguien, pero más sin embargo. Pero más sin embargo es un uso errado de las conjunciones. Estoy utilizando 3 veces la misma conjunción, es decir, el mismo significado, pero más sin embargo. Son conjunciones adversativas. No necesito utilizarlas a la vez, porque basta con que utilice una de ellas para indicar que adverso al pensamiento que he dicho en la primera oración o que estoy tratando de contradecir. Así, el uso de las conjunciones requiere de más reflexión. Por ello, también es importante pensar en qué tipo de textos los niños están escribiendo. Sexto grado es uno de los grados más relevantes en cuanto a la reflexión lingüística en este tipo de categorías como las preposiciones y conjunciones. ¿Por qué? Porque estamos preparando a los estudiantes para otro contexto verbal, que es tercer ciclo, y el trabajo a través de textos auténticos, argumentativos, expositivos, donde el conocimiento de estas categorías gramaticales es importante. ¿Y qué ocurre con las interjecciones? ¿Cuál es la complejidad que tienen las interjecciones? 8 categorías gramaticales que tienen una gran importancia en la función sintáctica que pueden desempeñar en la oración. Sin embargo, la interjección no tiene esa funcionalidad dentro de la sintaxis. Semánticamente, la interjección nos da un sentido de las emociones que el hablante está expresando. Uy, ay, ups, pero no tiene una carga léxica. ¿A qué me refiero con esto? Que es una palabra invariable que no me sirve en el momento de derivar nuevas palabras. Es decir, todas las categorías gramaticales se caracterizan por ser variables o invariables, como en el caso de los adverbios, que son invariables. Las interjecciones también lo son, pero ¿qué ocurre a diferencia de las interjecciones con los adverbios? Las interjecciones nada más expresan un sentido semántico de las emociones del hablante. Por ello, suele ser complejo también y requiere abordarse poco a poco en los niveles de escolaridad. ¿Cuál es la relación entre palabra y pensamiento? ¿Por qué estudiamos morfología? Nos podemos ubicar en la siguiente imagen y vamos a encontrar la referencia a palabra o signo lingüístico. Cuando hemos tenido nuestra formación inicial docente, en algún momento hemos abordado este término. Si no, este término, ahora ubicándonos en el módulo 5, está totalmente relacionado con la lingüística, ¿verdad? Estudiamos la gramática, pero no dejamos de hacer un abordaje lingüístico, es decir, desde la ciencia que estudia el lenguaje. La palabra o signo lingüístico la utilizamos, es decir, se ha internalizado a través de un proceso verbal y la podemos utilizar en 2 sentidos, ¿verdad? Es decir, en un sentido paradigmático o paradigma y en un sentido sintagmático de relaciones. ¿A qué me refiero con esto? El paradigma es el repertorio de palabras que pueden sustituir en un determinado contexto oracional a otras. Tal es así que yo puedo utilizar sin pensarlo mucho, porque lo hemos automatizado, ciertos determinantes, ciertos sustantivos, y claramente puedo sustituir esos determinantes, esos sustantivos, de acuerdo a las intenciones comunicativas que tenga. A eso le llama la lingüística paradigma, es decir, el repertorio, es decir, las palabras con las que cuento para poder utilizarlas en un determinado momento. ¿Qué es el sintagma? El sintagma es la relación de estas palabras. ¿Cómo voy formando relaciones desde las más sencillas como el sintagma nominal o el sintagma preposicional o el sintagma adjetivo, que luego lo estudiaremos en la próxima unidad, o cómo lo voy complejizando? ¿Cómo llego a formar párrafos enteros, verdad? Donde hay un conjunto de oraciones.
en esa relación sintagmática. La lengua funciona así: paradigma, repertorio de palabras; sintagma, la relación que estas palabras establecen. En este paradigma yo estudio las palabras como tal y la morfología me sirve precisamente para explicar el estudio de las palabras en cuanto a su forma, en cuanto a su derivación y flexión, y también para explicar las categorías gramaticales. Pero ojo, las categorías gramaticales nos deben llevar a una conciencia lingüística global, es decir, que el estudiante sea capaz en un texto específico de identificar categorías gramaticales. Ese debería ser, y no solo de identificarlas, sino de poder comprender su sentido. En la medida en que eso ocurre, la comprensión lectora también mejora. Ya vamos a ver el concepto de la conciencia morfológica y cómo está relacionado con la habilidad de comprender lo que leemos. Bien. La lectura comprensiva es definida de la siguiente manera. Veamos la imagen. Leer es un acto comunicativo, es el intercambio de significados, no es una simple decodificación. Cuando la comunicación es oral, el emisor puede controlar el nivel de comprensión del receptor a través de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos. Lo mismo ocurre en la lectura de un texto. Las investigaciones sobre el proceso cognitivo de la lectura la conciben como interpretación de textos y no como mera acción mecánica. Ve ahí que cuando hablamos de lectura comprensiva aparecen destrezas como interpretar. Interpretar es un proceso complejo, ¿verdad?, que requiere de ciertas habilidades previas o de ciertas destrezas que sirven de base, como cuáles, como analizar, como identificar, y ya propiamente los procesos de lectura comprensiva que luego desarrollamos a través de una estrategia. Así, cuando comprendemos una palabra podemos hacer comprensión global de los textos, sentido global de los textos. Y así no es lo mismo, no es igual decodificar que leer. Decodificar es simplemente entender cuál es la relación entre ciertas grafías, la relación entre ciertas palabras, pero leer es otra cosa. Leer implica comprender. Leer va más allá del hecho mecánico de la decodificación. Ahora, en el siguiente esquema, en lectura y conocimiento, podemos encontrar algunos de los objetivos por los cuales leemos. Leer para participar en sociedad, desarrollar el potencial personal, desarrollar el conocimiento, alcanzar metas individuales. En este último me detengo y ocurre que casi siempre estamos leyendo porque forma parte de un proceso educativo y no nos hemos habituado a leer porque leer es una necesidad que fomenta sobre todo las estructuras cognitivas y nos permite desarrollar habilidades verbales, habilidades de lógica, habilidades que van más allá del simple hecho del lenguaje, es decir, del lenguaje como lo concebimos en la asignatura de lenguaje y literatura, porque al igual la matemática tiene a su base un lenguaje numérico. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo de la realidad tiene a su base la lectura. Por ello, la lectura y escritura, así como la matemática, son algunas de las asignaturas fundamentales en todo, en todo proceso de evaluación de cómo ha funcionado o no un currículo. Actividad para el chat. Ahora quiero que, por favor, en el chat escribamos 3 libros cuya lectura usted ha disfrutado y que escriba qué estrategias utiliza para promover la lectura y vincularla al proceso de reflexión sobre la lengua. Pensemos por un momento, ¿cuáles son esos 3 libros que a usted le dejaron una huella, es decir, le marcaron, han significado mucho para usted? Pueden ser libros de la infancia, pueden ser libros de la adolescencia, pueden ser libros
de este contexto actual, ¿verdad? De la pandemia, por ejemplo, cómo nos hemos ubicado en la lectura como una manera de compartir escenarios con otros contextos culturales. ¿Qué libros? 3 libros. Escriba por favor en el chat 3 libros que usted haya disfrutado la lectura. Luego, escriba también qué estrategias utiliza para promover la lectura y vincularla al proceso de reflexión sobre la lengua. Reflexionar la lengua no solo es aprender conceptos, es aprender habilidades que me sirven para comunicarme de forma efectiva. Alguien podría interpelarnos, ¿verdad? Sobre todo los estudiantes de tercer ciclo, cuando en un contexto particular alguno de ellos ha recibido una invitación para una beca y el requisito probablemente sea escribir un texto diciendo cuál es su motivación para estudiar esa carrera y qué tanto este estudiante logrará escribir un texto que comunique sus intenciones. Entonces, no basta solo con hacer actividades de reconocimiento de las categorías gramaticales o de memorizar el paradigma de conjugación verbal tan hermoso, ¿verdad? Que requiere de reflexión y que no simplemente es repetir a través de ejercicios la conjugación verbal, sino más bien reflexionar el sentido del uso de los verbos o reflexionar el sentido de ciertas palabras. Bien. Si ves un sombrero, necesitas leer un poco más. Nos dice la imagen que aún está en actividad para el chat. La competencia lectora. Veamos a través de la siguiente imagen en qué consiste la competencia lectora. La capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de textos, continuos, discontinuos, asociados comúnmente con las distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo. Siempre estamos leyendo. Esa es una de las afirmaciones que vamos a encontrar en los teóricos de la competencia comunicativa, es decir, siempre estamos leyendo, estamos en contacto con diferentes textos. Sin embargo, los textos que más abonan a la construcción de una conciencia lingüística plural son aquellos textos que parten del contexto del estudiante. ¿Cuáles? Los textos auténticos, es decir, la escritura de ellos. Esos textos, si bien modelamos a través de textos que han escrito otros, cuentos, poemas, pero nuestros estudiantes también deben acercarse a la lectura comprensiva de textos de sus compañeros de clase, de textos de su docente. Y modelar la lectura también implica demostrar al estudiante que lenguaje y literatura pasa por las habilidades que ha desarrollado su docente y por las habilidades que él mismo va desarrollando en el curso escolar. Ahora hablaremos acerca de los niveles de comprensión lectora. Los niveles de comprensión lectora, ustedes ya tienen algún conocimiento previo sobre ellos. En estos niveles ubicamos básicamente 3, luego hay una serie de otros niveles que parten del nivel crítico, como por ejemplo el nivel creativo, entre otros. Ahora, el nivel inicial es el nivel literal, donde nos centramos en la información explícita del contenido. Solamente se identifican o localizan elementos básicos como ideas principales, orden de las acciones, personajes que participan, recuperar la información que está explícita en el texto. Ese es el primer nivel de la lectura comprensiva. Luego tenemos un nivel inferencial. En este nivel se deduce la información que no está explícita a través de preguntas que buscan indagar esa información que no está explícita. Y luego está el nivel crítico, que es el nivel óptimo para poder decir que hemos comprendido un texto
debo aproximarme a este nivel crítico, evaluativo, es decir, que tiene que ver con valorar el texto. Para ello, en la siguiente lámina, veremos los tipos de preguntas según los niveles. Preguntas literales, por ejemplo, qué, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para quién, cuándo, cuál es, cómo se llama, que tiene que ver precisamente con la información explícita. Las preguntas inferenciales, ¿qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Cuál es? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? Y las preguntas críticas. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? Las preguntas de cada uno de estos niveles son fundamentales para hacer ese recorrido de la estrategia de comprensión lectora. Se puede además hacer un primer momento de anticipación de la lectura, que tiene que ver con elaborar predicciones sobre el texto. Es decir, a partir del título, de qué crees que se tratará el cuento, con qué tema relacionas la imagen que aparece al inicio. Es decir, hay tantas posibilidades de llegar a la lectura comprensiva, no solo como una lectura mecánica, sino a partir de ciertos niveles de comprensión lectora. Y que además podamos garantizar que nuestros procesos en el aula estén vinculados con estos niveles de comprensión lectora. ¿Cómo estamos? En esta lámina que ustedes están observando, sílabas, palabras, conciencia fonológica, léxico, vocabulario, conciencia morfológica, comprensión global, interpretación. Es decir, cómo estamos en esa búsqueda por el aprendizaje de lo verbal. Ya tenemos una conciencia fonológica en nuestros estudiantes, hemos promovido a través de las distintas actividades verbales en el aula la conciencia fonológica. Luego hemos profundizado en este apartado que es sumamente importante, lo léxico, el vocabulario, para llegar a una conciencia morfológica y la comprensión global de lo que leemos o lo que llamamos también interpretación. Interpretar, como ya lo he dicho en esta sesión, es una de las destrezas más complejas, pero a la vez una de las destrezas que permitirá al estudiante alcanzar otras habilidades en grados posteriores. Bien, acá tenemos un texto, ejercicio, al cual le hacen falta algunas palabras. Quiero que lo observe, lo voy a leer, aún con las ausencias de las palabras. Hay palabras que están escritas en forma errónea, no porque estén equivocadas en su ortografía, sino porque se ha cambiado el orden de las grafías y usted haga el ejercicio de identificar cuáles son esas palabras. Veamos. En el primer apartado aparece el, de los. Hay un círculo donde usted puede encontrar las palabras con las que puede complementar esa primera parte, que es el título del texto. En el de las, cada, tenía que practicar sus poderes, pero había una hada que no se esforzaba, y por eso la reina de las hadas fue a hablar con ella. No es suficiente con que sepas volar o hacerte invisible, le dijo, deberías practicar más tus poderes. Y ahí nos hace falta otra palabra. La Irane de las hadas se quedó pensando. Te daré entonces una misión especial, le contestó. Serás la encargada de vigilar a los niños mientras crecen. Deberás, trace,
Muy atenta porque cuando se les caiga un diente, tú recogerás y lo colocarás en el Olsey. De esa forma se convertirá en una blanca estrella. Desde entonces, el hada de los dientes recoge esos dientecitos y por eso el cielo está poblado de miles de estrellas. Es una adaptación de un cuento alemán que aparece en libros de cuentos para niños. Ahora bien, usted puede observar nuevamente el texto, pensar qué palabras hacen falta en los espacios y qué palabras se han escrito invirtiendo el orden de las letras o de las sílabas o traslocando totalmente el orden de las grafías. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque la lectura es una comprensión global. Inclusive, aún con los errores que pueden estar en el texto, con estas palabras que se ha invertido el orden de sus grafías, nosotros podemos contextualizar el texto, es decir, podemos interpretar a partir de lo que sigue, ¿verdad? De las ausencias y de la palabra que sigue. A eso se le llama sentido global del texto. Sin embargo, no deja de hacernos ruido el hecho de que haya palabras que no están en un sentido lineal, sino que se ha invertido el orden de sus grafías. ¿Por qué este ejercicio? Bueno, porque para nuestros estudiantes esto mismo ocurre cuando no conocen una palabra y cuando no conocemos esa palabra y nos quedamos como si nada pasara. Es decir, no utilizamos el diccionario, tratamos de adivinar, aunque el tratar de adivinar puede ser parte de la estrategia de la predicción, pero ya ubicándonos en el texto durante la lectura, es necesario también definir aquellas palabras que puedan hacer que el estudiante no comprenda un texto. Aunque aquí se ha utilizado más como en la función del juego, invertir las letras, pero eso mismo ocurre, la incertidumbre de no saber qué significa una palabra. Poco a poco la lectura se convierte en un recurso que incrementa el vocabulario y que lo amplía, y es el marco de referencia. De ahí que el estudio de la morfología va muchísimo más allá de conocimientos normativos, o sea, tiene que ver con la capacidad de tener el suficiente recurso verbal o lo que en algunas otras áreas de pensamiento también se llama capital simbólico, o sea, qué tanto conocemos, qué tanto somos capaces de interpretar a partir de lo que conocemos. Ahora, el texto ya completo es el siguiente. El hada de los dientes. En el país de las hadas, cada hadita tenía que practicar sus poderes, pero había una pequeña hada que no se esforzaba y por eso la reina de las hadas fue a hablar con ella. No es suficiente con que sepas volar o hacerte invisible, le dijo. Deberías practicar más tus poderes mágicos. La reina de las hadas se quedó pensando. Te daré entonces una misión especial, le contestó. Serás la encargada de vigilar a los niños mientras crecen. Deberás estar muy atenta porque cuando se les caiga un diente, tú lo recogerás y lo colocarás en el cielo. De esa forma se convertirá en una blanca estrella. Desde entonces, el hada de los dientes recoge esos dientecitos y por eso el cielo está poblado de miles de estrellas. Además, este cuento está vinculado a nuestra labor, es decir, hay una frase que quiero recapitular en este cuento. Te daré una misión especial. Serás la encargada de vigilar a los niños y las niñas mientras crecen. Deberás practicar más tus poderes mágicos. Es decir, nosotros no hacemos magia, pero a través de nuestras actividades en el aula sí podemos ayudar a desarrollar de mejor manera la conciencia lingüística en nuestros estudiantes. Ahora, en la siguiente lámina veremos un ejemplo de una interpretación de texto, de una lectura comprensiva, de una respuesta a una lectura comprensiva sobre la migración. Veamos el texto. Además, es importante identificar en él
el uso de ciertas palabras, digamos, los errores ortográficos que podrían estar a la base de una comprensión lectora también un poco lograda. Que los hijos de Gerardo forman parte de los niñas y niños inmigrantes, y Gerardo quería irse y dejar a sus padres. Y entonces el padre de Carla y Samuel decidió irse con sus hijos y estar como una familia otra vez con su esposo, y fue donde don Gerardo fue detenido. Bueno, yo pienso que estaba detenido porque a veces por haberse ido y porque no portaba documentos de identidad, por eso es bueno no meterse en problemas, etc. Acá es una riqueza textual la que podemos encontrar en el uso de ciertas palabras. Por ejemplo, hay palabras que no tienen espacios, ¿verdad? No hay una conciencia morfológica, otra vez, es decir, no hay esa conciencia morfológica de la distinción entre las palabras, el uso del haber sin H, es decir, el uso irreflexivo del verbo haber, que de hecho es una deuda en nuestras aulas. Nos enseñan poco a usar el verbo de forma adecuada, casi siempre utilizamos verbos comodines o verbos como, por ejemplo, en lugar de escribir decimos poner, ponga su nombre, y lo correcto sería escriba su nombre. Usar los verbos en el sentido propiamente de lo que quieren expresar, y sobre todo usar el verbo haber. El verbo haber requiere de mucha práctica y de mucha reflexión. En el siguiente texto, ¿qué han sido detenidos por las autoridades? Se han dicho que la acción de las autoridades es separar a los hijos de los padres, es una medida para contrarrestar la migración. Ahí dice migración y no migración. La conciencia fonológica de la tilde, por ejemplo, en el caso de la palabra migración que estamos viendo en pantalla, nos dice que el niño o niña que respondió a este texto no tiene lograda la conciencia fonológica en cuanto a la entonación, es decir, la parte prosódica. La tilde y el acento requieren sobre todo de una conciencia de escucha de las palabras, de cómo las decimos y cómo las representamos. Bien. Docentes, mediadores y lectores. Dejaré esto para el chat. Quiero que responda, ¿verdad? En el chat. Utilizamos estrategias para la lectura comprensiva. Leemos, es un hábito en nosotros. Damos importancia a los momentos de lectura, antes, durante y después. La actividad de comprensión implica varios niveles. Es una prioridad la lectura en el aula, la lectura global o interdisciplinar, es decir, no solo de textos literarios, sino de otros textos relacionados con otras áreas de saber. Y la conciencia morfológica. ¿Qué es esa conciencia morfológica? Veamos en la imagen, es la habilidad que permite reflexionar sobre la formación de palabras, sus reglas y manipular su composición. Esta habilidad influye positivamente en la adquisición del vocabulario y la comprensión de la escritura. Mapa de progresión. ¿Qué saben y comprenden o son capaces de hacer los estudiantes en los distintos momentos de su trayectoria escolar? Los mapas de progresión describen cuál es el proceso de aprendizaje o trayectoria escolar que un estudiante sigue en una determinada disciplina, ¿verdad? En una determinada área de saber. En nuestro caso, en el dossier, usted puede encontrar en la unidad número 3 un mapa de progresión de los contenidos. Acá le muestro un ejemplo de progresión curricular. Primer grado, los indicadores de logro relacionados con la morfología, los contenidos que se trabajan. Segundo grado, los indicadores y los contenidos. Tercer grado, los indicadores y contenidos.
De este último voy a retomar el primer indicador de logro. Selecciona y escribe de manera separada los sustantivos masculinos y femeninos singulares y plurales de un texto que lee o que escribió previamente. Así, este indicador y luego este poema. Acá en el cuadro he colocado los sustantivos masculinos y los sustantivos femeninos. Es una aproximación nada más a todo lo que el indicador nos pide. Y el poema está en forma de caligrama, ¿verdad? Que es una de las estrategias que se puede ir empleando con los niños, acercar no solo la literatura a través del verso tradicional, sino a través de estrategias de presentación de los textos. Bien, actividad de consolidación. A partir del cuadro anterior, complemente el cuadro con énfasis en el estudio de las categorías gramaticales y el grado en que se estudian, marcando con una X las veces que aparece abordado en dicho nivel a través de subcontenidos. Por ejemplo, acá está este cuadro y lo vamos a complementar, marcando con una X en los grados que aparece esta categoría gramatical. Muy bien. Ahora, pregunta final para el chat. ¿Qué impacto tiene la progresión de contenidos de morfología en la conciencia lingüística de nuestros estudiantes? ¿Qué impacto tiene esta progresión de contenidos que hemos observado a través del programa de estudios y que está sintetizada en la unidad número 3 del dossier del módulo 5 y que usted puede leer y luego reflexionar, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene? Logramos a través de esta progresión que está expresada en los programas vigentes consolidar una conciencia lingüística en nuestros estudiantes, es decir, hasta sexto grado, ¿qué hemos logrado o qué logramos? ¿Verdad? Entonces, en el chat, por favor, si puede darnos su opinión, qué impacto tiene esta progresión de contenidos de la unidad número 3 de la morfología a través del programa de estudios. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Mucho gusto y nos vemos en la próxima sesión.